Dime. No lo puedo poner para allá porque si lo muevo se apaga porque se me olvidó otra. Y si lo muevo se apaga la. Ahí fue que agarró el cargador. La semana pasada de la mayor parte de lo que es la absorción, cómo se digieren, cómo se absorben y cómo se transportan. Habíamos hablado de que en el caso del transporte de los lípidos, a diferencia de lo que ocurre con los carbohidratos, los lípidos deben unirse a proteínas para poder ser transportados por la circulación, y al unirse a esas proteínas que se llaman apoproteínas, entonces tenemos las lipoproteínas, que la forma más común de clasificar esas lipoproteínas es en función de su densidad en kilomicrones, que son las lipoproteínas de densidad más baja, que esos kilomicrones se sintetizan en el intestino, que los kilomicrones se caracterizan porque tienen la ApoB48 en toda su vida, desde el kilomicrón naciente al kilomicrón maduro al kilomicrón remanente, siempre tienen la ApoB48, que se sintetiza a partir del mismo gen que se sintetiza la ApoB100 en el hígado, solo que aquí hay un codón de terminación y por eso solo tiene los 48 primeros aminoácidos. Que la función del kilomicrón es el transporte de los triglicéridos y el colesterol en menor medida, que proviene de la dieta, se encarga del transporte exógeno. De todas esas grasas contenidas en la dieta, que se absorben a nivel del intestino, van a ser ensamblados dentro del enterocito junto con la ApoB48 para dar origen al kilomicrón naciente, recibiendo en la circulación periférica la ApoC2, ApoE, para entonces dar origen al kilomicrón maduro. Ese kilomicrón maduro va a circular por el torrente circulatorio y va a ser entonces metabolizado en estado postprandial en presencia de insulina. Va a ser metabolizado por la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es tomar los triacilglicéridos que se encuentran dentro del kilomicrón y lo va a transformar en ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol va a la circulación. Los ácidos grasos libres, dependiendo de los tejidos, pueden ser betaoxidados de aquellos tejidos que hacen betaoxidación, que dependen de ácidos grasos para su metabolismo energético, o pueden ser reesterificados con glicerol en el tejido adiposo para su almacenamiento. En el caso de la lipoproteína lipasa, es una enzima que es regulada por la insulina. En el caso de la lipoproteína lipasa, el tejido adiposo, el tejido muscular, es una lipoproteína lipasa regulada por insulina y cuyo, cualquiera de ellas, tanto la regulada como la no regulada por la insulina, la ApoC2 es el regulador alostérico positivo. La presencia de la ApoC2 es lo que va a activar a la lipoproteína lipasa para que la lipoproteína lipasa haga la degradación o la hidrólisis de los triacilglicéridos. Kilomicrones, en la medida que va pasando entonces por la circulación, la lipoproteína lipasa va retirando la ApoC2 y el kilomicrón que tiene una menor cantidad de triacilglicéridos, que es el amarillo un poco más claro, que todavía le queda una buena parte del colesterol de la dieta y que solamente tiene la ApoB48 y la ApoE, va a ser captado por el receptor de la ApoE por endocitosis en el hígado. Y esa es la circulación hepática, la circulación exógena de los triacilglicéridos. Ahora, el hígado también es capaz de sintetizar triacilglicéridos y lo veremos a continuación de esto. El hígado es capaz de sintetizar los triacilglicéridos, pero el hígado sintetiza ApoB100. Entonces, todos esos triacilglicéridos que el hígado sintetiza, ya que él hace lipogénesis y empaqueta en forma de triacilglicéridos, lo va a unir junto con la ApoB100 para dar origen a la VLDL, que es la siguiente lipoproteína en densidad, la lipoproteína de muy baja densidad. La VLDL entonces es sintetizada en el hígado y ella tiene la función de permitir el transporte de los triacilglicéridos endógenos
y en menor medida del colesterol endógeno, o sea, producido en el hígado, no absorbido de la dieta. La VLDL tiene una importante cantidad de triglicéridos, una menor cantidad de colesterol y fosfolípidos, y en su estado naciente solo tiene ApoB100. Al igual que el kilomicrón, la ApoB100 va a recibir de las HDL en la circulación periférica, va a recibir la ApoC2 y va a recibir la ApoE para dar origen entonces a la VLDL madura. Y esa VLDL es la que va a circular a través de los capilares sanguíneos, a través de la circulación. Igual esa VLDL va a ser metabolizada por la lipoproteína lipasa. Como estamos en este caso en estado postprandial, entonces la lipoproteína lipasa está activa porque hay insulina, además que la ApoC2 es el regulador alostérico positivo de la actividad de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa igualmente va a degradar los triacilglicéridos y le va a remover los triacilglicéridos, que es el círculo amarillo más claro en esta representación. Le va a remover los triacilglicéridos y remueve también la ApoC2. Entonces esa VLDL que tiene ApoB100, que tiene ApoE y que tiene una mayor proporción de colesterol porque ha perdido la mayor parte de los triglicéridos, es lo que vamos a llamar no VLDL remanente, sino que es lo que llamamos IDL. ¿Por qué? Porque en la medida en que la proporción de triglicéridos disminuye, la proporción de colesterol aumenta y la relación proteínas lípidos se hace más a favor de la proteína, la lipoproteína va a pesar más en un menor espacio, va a perder volumen. Y en la medida en que pierde volumen, entonces gana densidad, se vuelve más densa. Y por eso la VLDL se va a transformar en las lipoproteínas de densidad intermedias. Esa lipoproteína de densidad intermedia también puede ser captada por el hígado, por el receptor de ApoE, pero la mayor parte de estas IDL van a perder la ApoE y van a quedar solo con la ApoB100, con una mayor cantidad de colesterol, que es el amarillo del centro, con una menor cantidad de triglicéridos, y lo de afuera vendría a representar las proteínas, una menor proporción de proteínas porque solamente tiene ApoB100, pero en un espacio más pequeño, y por eso al perder estas proteínas y al perder el resto de los triglicéridos, la IDL se va a convertir en LDL, gana densidad, porque va a tener una mayor, la proporción proteínas-lípidos va a estar a favor de las proteínas, y al tener mayor proporción de proteínas, la densidad de la partícula, de esa partícula esférica, aumenta y se transforma en LDL. Esa LDL puede llevar, la principal función de ella es el transporte de colesterol, porque es lo que principalmente tiene, colesterol. Esa LDL que principalmente contiene colesterol, su origen es en la circulación periférica a partir de el IDL, a partir de las que se originan a partir de las VLDL. Esta LDL entonces tiene una menor cantidad de triglicéridos, una mayor proporción de colesterol y una mayor relación proteínas-lípidos. La LDL puede tener varios estilos. La LDL puede ser captada por el hígado para su metabolismo, pero también puede ser captada por tejidos periféricos. Todos los tejidos periféricos, todos los órganos que necesitan colesterol para su función, expresan el receptor de LDL, que es una proteína que se expresa a nivel de la membrana plasmática y que va a permitir el reconocimiento de la LDL. Todos los tejidos que expresan receptor de LDL pueden captar LDL, pero en el caso de la LDL, su metabolismo es por endocitosis. Esto es cualquier célula, esto puede ser una célula hepática, esto puede ser una célula del testículo o de las gónadas o de la glándula suprarrenal o de algún otro tejido que necesita colesterol para su función metabólica. Ellos van a expresar en su membrana plasmática el receptor de LDL.
que va a permitir que entonces estas LDLs unidas a su receptor van a permitir la invaginación unida a unas proteínas que se llaman creatina, la invaginación de la membrana plasmática en donde la LDL está unido al receptor y la formación de una vesícula endocítica. Esa vesícula endocítica se va a unir a los endosomas, a los lisosomas, para la degradación de las proteínas, la utilización o el almacenamiento del colesterol, y el endosoma con el receptor de colesterol LDL, se vuelve a mostrar en la membrana plasmática. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo salieron en histología? Ok, todo eso de todas maneras ya lo habíamos visto la clase pasada, ¿ok? Con una lámina diferente, pero ya lo habíamos visto en la clase pasada. No faltaba del transporte, nos falta hablar de lo que es el transporte reverso de colesterol. Hasta ahora el colesterol viaja del hígado a los tejidos, ¿ok? Viaja del hígado a los tejidos. El grandísimo problema es que esa LDL, esta LDL que tiene una importante cantidad de colesterol, es capaz de migrar al espacio subendotelial, y el colesterol puede acumularse en los vasos sanguíneos de los órganos periféricos. Y ese acúmulo de colesterol puede dar origen a la estría grasa. Esa estría grasa puede evolucionar a una placa aterosclerótica. Esa placa aterosclerótica se puede complicar, se puede romper y entonces producir, si es una coronaria, que es una arteria del corazón, producir un infarto. Si es una arteria de la circulación cerebral, producir una trombosis. Si ocurre en la circulación de los miembros inferiores, produce necrosis de los miembros inferiores, que son parte de las enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte, y por eso las LDL se las ha malignizado y se les dice colesterol malo. Que malo no tiene nada, cumple con su función fisiológica. El problema es el exceso de colesterol en la circulación periférica. Entonces, ese colesterol que se acumula en los tejidos periféricos debe recogerse y debe llevarse de regreso al hígado. Ese es el principio filosófico. Ahora, ¿cuál es el mecanismo molecular de eso? La encargada de este transporte de colesterol es la HDL, o la lipoproteína de muy alta densidad. La HDL es una lipoproteína que se sintetiza a nivel del hígado. Y es la única lipoproteína que en algún momento de su evolución no es esférica, sino es discoide. La manera en cómo ella emerge del hígado a la circulación periférica es en una estructura discoide, constituida principalmente por fosfolípidos y que tiene dentro de su estructura como lipoproteína característica la ApoA. ¿Okay? Además de eso tiene ApoC, ApoC2, ApoC1, ApoE, ApoD para donarlas en la circulación periférica a las otras lipoproteínas. Esta HDL, que en su forma naciente es una HDL pequeña, esférica, discoide, formada principalmente por fosfolípidos, ella a través del receptor de la ApoA1, a través de su ApoA1, que es el principal activador de la actividad de la LCAT, que es la lecitin colesterol aciltransferasa, ella debe cumplir con la función de tomar ese colesterol que se encuentra localizado a nivel de las células periféricas para llevarlo de regreso al hígado. ¿Cómo lo hace? Ella tiene un receptor. Lo primero es recordar que esto es el colesterol libre. El colesterol libre es el colesterol que tiene un grupo hidroxilo a nivel de la posición 3 del anillo del ciclopentano perhidrofenatreno del colesterol. Y ese OH puede ser unido a un ácido graso que se encuentre en cualquiera de los fosfolípidos que forman parte de la estructura bicóncava helicoidal de la HDL. Él puede tomar este ácido graso y transportarlo desde allí hasta esta posición y convertir el colesterol libre en un colesterol esterificado.
¿Por qué esterificado? Bueno, recuerden que la unión de un alcohol con un ácido se llama enlace tipo éster. Por eso es que esto es colesterol esterificado. El colesterol esterificado es más hidrofóbico que el colesterol libre. Y el colesterol esterificado va a ir hacia el centro de las lipoproteínas. Eso lo hace la LCAT. La lecitilcolesterol aciltransferasa o la ACAT, que es la acilcoacolesterol aciltransferasa. En la circulación periférica, la enzima encargada de la esterificación del colesterol, o en el caso de las HDL, la enzima encargada de la esterificación del colesterol es la LCAT. ¿Cuál es la importancia de la LCAT? La HDL, en su estructura, tiene un transportador, una proteína transportadora, que es la que se encarga de tomar el colesterol libre que se encuentra a nivel de los tejidos periféricos y permitir su ingreso al interior de esa estructura discoide que inicialmente es la HDL. Ese receptor se llama ABC. Los receptores ABC vienen de un gen que se llama así, el gen ABC. Y esta proteína pues permite la captación del colesterol, pero esa captación es dependiente de un gradiente. Como ella capta colesterol libre, si ese colesterol quedase en su forma libre, va a llegar un momento en donde la cantidad de colesterol que hay en la HDL es la misma cantidad de colesterol que hay en el tejido periférico, la misma concentración, y el gradiente se perdería. Llegaría un punto en donde el HDL ya no podría captar más colesterol. Y esa es la importancia entonces de que la HDL tenga a la LCAT como una enzima encargada de esterificar ese colesterol. Todo el colesterol que entra a la LDL es esterificado por la LCAT y por ende el gradiente del colesterol libre siempre se mantiene igual. Porque el gradiente se establece entre la misma sustancia. Cuando el colesterol se esterifica, ya él no va a participar en ese gradiente que se genera entre los tejidos periféricos y la HDL. ¿Eso se entendió? ¿Recuerdan lo que es un gradiente? ¿Qué es un gradiente? La diferencia de concentración de algo de un lugar a otro. De una sustancia de un espacio a otro espacio que se encuentra separado por una membrana. Por una membrana que es permeable a esa sustancia, o sea que esa sustancia puede atravesar esa membrana. Entonces se genera ese gradiente, y el gradiente siempre se mueve a favor de un gradiente de concentración. Eso quiere decir, desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado, ¿ok? Cuando la HDL nace, no tiene colesterol, simplemente tiene fosfolípido y ApoA. Es el elemento que tiene. Entonces, eso hace que, como ella no tiene colesterol, el gradiente entre el colesterol que se encuentra en los tejidos y la HDL sea a favor a que ese colesterol se mueva al interior de la HDL a través del receptor ABC. ¿Sí? Como aquí hay más colesterol que aquí, entonces el colesterol se mueve por gradiente de concentración al interior de la HDL. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si ese flujo fuese continuo, va a llegar un momento en donde la cantidad de colesterol que hay dentro de la HDL es igual al colesterol que está afuera, y cuando el gradiente se iguala, el flujo se detiene. Ya no hay más flujo. No va a entrar más colesterol. ¿Por qué? Porque el gradiente se perdió. El gradiente tiene que mantenerse para que la sustancia pueda seguir entrando. En este caso, para que el colesterol pueda seguir siendo captado. ¿Qué ha hecho la naturaleza? Bueno, la HDL tiene la lecitilcolesterol aciltransferasa, que es la que se encarga de tomar un ácido graso desde los fosfolípidos de la HDL y ponerlo en la posición 3 del colesterol para esterificarlo. Y en el momento en el que el colesterol se esterifica, ya no es colesterol libre. El gradiente se hace entre la misma sustancia. Por ejemplo,
se esterifica dentro del HDL, ¿sí? Yo tengo un hepatocito, ¿ok? Yo tengo un hepatocito y el hepatocito expresa GLUT2, ¿sí? Sí. ¿Sí? Expresa GLUT2. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en estado postprandial, la glucosa aumenta de concentración. ¿Ok? Y como está en alta concentración, esos son G, no Cs. Yo hago la G y el C nuevo. Esto pasa para acá. ¿Por qué? Porque aquí adentro no hay glucosa. ¿Ok? Y la glucosa comienza a entrar. La glucosa comienza a entrar a través de una difusión facilitada por el GLUT2. Si esto sigue ocurriendo así, va a llegar a un punto en donde la cantidad de glucosa que hay adentro del hígado es la misma cantidad de glucosa que hay afuera. Y este flujo se detiene. Se para. ¿Por qué? Porque ya no hay gradiente. El gradiente desapareció. Porque hay la misma cantidad de glucosa de aquí para acá, entonces el movimiento osmótico de esa sustancia se detiene. ¿Por qué no se detiene? Porque aquí hay una glucosinasa. Y la glucosinasa transforma esta glucosa en glucosa de 6-fosfato. Y toda la glucosa que va entrando, la glucosinasa a altas concentraciones, la glucosinasa la comienza a convertir en glucosa 6-fosfato. Y eso hace que el gradiente se mantenga igual, porque ya el gradiente no se forma con glucosa y glucosa 6-fosfato, se forma con la misma sustancia. Cuando ya la transformo, cuando la célula la transforma, ya esta sustancia ya no colabora con el gradiente que se genera entre la circulación y el interior del hepatocito. Lo mismo sucede aquí. Exactamente lo mismo. Hay un gradiente porque la HDL naciente no tiene colesterol. Ella comienza a captar el colesterol libre que se encuentra depositado en los tejidos, que se encuentra en la circulación. Ella comienza a captarlo y inmediatamente el colesterol que entra, colesterol que es transformado o que es esterificado. Y el gradiente entonces se mantiene siempre a favor de que ese colesterol entre al interior de las HDL. ¿Qué hacen las HDL? Las HDL devuelven ese colesterol al hígado para que el hígado lo almacene y lo metabolice. La exoquinasa se sobrecargan entonces las enzimas. ¿Perdón? Se sobrecargan del trabajo, no puede No. No entendí muy bien qué pasa con, o sea, el por qué se detiene, o sea, creo que no entendí muy bien. Porque ya no hay gradiente. O sea, si tú tienes, hay gradiente porque aquí hay 100 moles y aquí hay 5 moles de glucosa. Entonces, como aquí hay más que aquí, yo divido resto 100 menos 5, eso me va a dar un gradiente de menos 95 moles. ¿Ok? Entonces, esto hace que esto entre a la célula. ¿Ok? Pero si esa glucosa no se metaboliza, pasa a tener 5, después 10, después 15. Y en la medida que la concentración de glucosa en el interior de la célula va aumentando, el gradiente va disminuyendo. La diferencia que se produce a través de la membrana va disminuyendo. Y en la medida que esto va disminuyendo, la velocidad con la que la glucosa se capta es menor. No tiene que llegar a igual, pero imagínate que aquí llegue a 100 y 100. Se equilibra la base. Se para. Ahí no hay más transporte. Porque el transporte no usa energía, usa un gradiente. Pero ¿qué sucede? Que el gradiente siempre se mantiene porque la glucosa que entra a la célula se metaboliza. Se transforma en glucosa 6-fosfato. Y ya allí, entonces el gradiente siempre se va a mantener. Aquí igual. En lo que el colesterol se esterifica
entonces el gradiente de colesterol siempre es a favor de que el colesterol libre entre a la HDL. Y en la medida que va entrando colesterol, la HDL se va transformando en su forma esférica característica, la HDL madura. Y ahí, por ejemplo, con la glucosa sigue usando el gradiente de concentración a pesar de que está usando el transportador. Sí, siempre la mueve siempre se mueve a favor de un gradiente de concentración. La glucosa como tal no puede atravesar la membrana. Es una molécula grande y es una molécula, no es polar, pero es hidrofílica, o sea, es hidrosoluble. No puede atravesar el espacio liposoluble de la bicapa lipídica. Necesita de un transportador, necesita de una proteína, en este caso de los glúteos. A la HDL también se le han adjudicado algunas otras funciones, como disminuir la apoptosis de las células endoteliales, tiene efectos antiagregantes y otros elementos que hacen que la HDL sea menos aterogénica. Esto era para más o menos recordarles, solo van a ver en fisiopatología. Las LDL, pues entonces, que son captadas en el espacio subendotelial, comienzan a generar estas LDL que son captadas en el espacio subendotelial, se van a oxidar. Eso se va al oxidarse, pues entonces el macrófago, que es una célula que también es capaz de captar, que tiene la capacidad de captar colesterol, él tiene dos receptores. Un receptor ABC, que es saturable, o sea que llega un punto en donde ya él no va a captar más colesterol por el ABC, pero tiene un receptor que se llama scavenger. Ese receptor scavenger no es saturable. Entonces hace que este macrófago pueda captar colesterol, y ese macrófago entonces se va a convertir, cuando se llena de colesterol en su interior, se convierte en una célula espumosa. Esa célula espumosa puede tener dos destinos, puede ser captada y puede ser endocitada como si fuese una bacteria, pero también se rompe, estalla, produce un estallido de la célula y se libera todo el colesterol que ya había captado, todo ese colesterol oxidado, y todo eso va a contribuir a la formación de la placa aterosclerótica, que es la génesis de la enfermedad cardiovascular. Esto no se lo voy a preguntar yo en el examen, pero es para que sepan por qué nosotros hablamos tanto de la LDL. No saber cuál después se le cae forma de sangre. O sea, todo lo que hizo se perdió. ¿Dudas? Ok, entonces, hasta aquí nosotros habíamos visto todo esto. Hemos visto ya todo esto que está acá, como la glucosa se los tengo que pasar. La glucosa se convierte en glucógeno en la glucogénesis, pero ya vimos cómo cómo el glucógeno se convierte en glucosa, lo vamos a ver en la otra unidad. Pero sí vimos ya cómo la glucosa se convierte en piruvato, cómo el piruvato se convierte en acetil-CoA, y hemos visto todo esto, toda esta parte de acá, ¿no? Y la parte de la síntesis de glicerol fosfato en el hígado, en el tejido adiposo. Para el paciente se nos va a decir cómo el glucógeno se transforma En glucosa no. Eso es catabolismo. Eso es catabolismo, correcto. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver esta vía, que es la vía de la lipogénesis, que es cómo la glucosa se convierte en ácidos grasos. La lipogénesis es una vía que ocurre solamente en el hígado. Okay. La lipogénesis es una vía metabólica que solamente ocurre en el hígado. Aquí va a permitir entonces la síntesis de ácidos grasos libres a partir de glucosa, y ocurre en el citosol, es una vía citosólica, donde estos ácidos grasos libres van a ser transformados en triacilglicéridos. Esos triacilglicéridos van a ser empaquetados con ApoB100 para dar origen a la BLDL naciente, y la BLDL naciente entonces se encarga de hacer el transporte de esos triacilglicéridos que se están produciendo precisamente porque acabamos de comer y porque hay abundante cantidad de carbohidratos en la circulación. Es importante saber que nosotros necesitamos, que la célula necesita algunos componentes necesarios. Primero, necesitamos de acetil-CoA para la producción de ácidos grasos, y ese acetil-CoA viene de la descarboxilación oxidativa del piruvato, en este caso. Necesitamos NADPH. El NADPH es una forma de el NAD de la niacina
de la coenzima es similar al NAD, eso es lo que está fosforilado en una de sus posiciones. El NADPH va a actuar como donador de equivalentes reductores. Él recibe los equivalentes reductores, pero esos equivalentes reductores que él recibe y que lo recibe en la vía de la pentosa fosfato, que también debo pasarles. ¿Va para el parcial? Por supuesto que sí. No donas esos equivalentes reductores a la cadena respiratoria, sino que esos equivalentes reductores son utilizados para la reducción de los compuestos que van a terminar generando aminoácidos grasos, o donar esos equivalentes reductores para la síntesis de colesterol. Necesitamos CO2 o bicarbonato, dicen algunos libros, y necesitamos también ATP. Para que esto pueda darse, tienen que permitirse la satisfacción de las necesidades energéticas por parte de la célula. Recuerden que estamos en estado posabsortivo. En estado posabsortivo tenemos gran cantidad de glucosa, tenemos gran cantidad de nutrientes y por ende se está estimulando al páncreas para la secreción de insulina. En el hígado la glucosa es captada por GLUT2 debido a la gran concentración de glucosa que tenemos en sangre, y esa glucosa es metabolizada hasta piruvato. El piruvato ingresa a la matriz mitocondrial y allí entonces es descarboxilado a acetil-CoA, y el acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs. Finalmente, ese ciclo de Krebs va a generar equivalentes reductores que son necesarios para la síntesis de energía y poder entonces sintetizar ATP. ¿Qué sucede? Que cuando ya la célula energéticamente está satisfecha, cuando ya las concentraciones de ATP están satisfechas y por ende los niveles de ATP aumentan, la relación ADP-ATP se va a favor del ATP y la relación NAD oxidado o NAD reducido se va hacia el NAD reducido, va a producir una inhibición por una regulación alostérica negativa de la isocitrato deshidrogenasa. El ATP entonces va a inhibir la actividad de la isocitrato deshidrogenasa, y entonces el isocitrato se va a comenzar a acumular. ¿Qué sucede? Que la reacción de transformación del isocitrato en citrato es una reacción reversible y por ende dependiente de sustrato. Como va a haber más isocitrato que citrato, entonces el isocitrato se va a comenzar a convertir en citrato. Y ese citrato es capaz de salir por transportadores desde la matriz mitocondrial al citoplasma. Ese citrato luego, entonces por una enzima que es dependiente de insulina para su actividad, que se llama ATP citratoliasa, que es regulada positivamente por la cascada de señalización insulínica, va a convertir ese citrato en acetil-CoA y oxalacetato. El oxalacetato puede reingresar a la matriz mitocondrial y tiene un transportador por lanzadera que permite el ingreso de este malato al interior. ¿Qué pasa con esos ácidos grasos? Como lo hemos repetido, como lo he repetido muchas veces, esos ácidos grasos son esterificados con glicerol para dar origen a los triacilglicéridos, y los triacilglicéridos se van a unir a la ApoB100 para dar origen a las VLDL, y las VLDL entonces circularán por la circulación general, valga la redundancia, y gracias a la acción de la lipoproteína lipasa, estos ácidos grasos van a ser degradados en el tejido adiposo. Estos ácidos grasos son reesterificados con glicerol y almacenados en forma de triacilglicéridos. Y por eso engordamos cuando comemos muchos carbohidratos, no por ninguna otra razón. Si usted come más carbohidratos de los que debe, entonces parte de esos carbohidratos su hígado los va a convertir en triacilglicéridos, los va a esterificar, los va a convertir en ácido graso, los va a esterificar con glicerol, los va a empaquetar con la ApoB100 en forma de VLDL, y van a comenzar a circular y van a llegar al tejido adiposo, que usted va a engordar. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo va a comenzar a acumular esos ácidos grasos en forma de triacilglicéridos también. ¿De dónde viene entonces la acetil-CoA que necesitamos? La acetil-CoA viene principalmente de la descarboxilación oxidativa del piruvato, que es catalizada por la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo multienzimático que también es regulado positivamente
por la insulina. La cascada de señalización insulínica activa una fosfatasa que desfosforila a la piruvato deshidrogenasa para activarla. Obviamente, a partir de allí entonces se va a sintetizar el citrato. De este acetil-CoA se va a sintetizar en primer lugar el citrato para transformarse en isocitrato, pero la isocitrato deshidrogenasa, inhibida por retroalimentación negativa por ATP, va a hacer que ese isocitrato se acumule, se vuelva a transformar en citrato y ese acetil-CoA salga en forma de citrato hacia el citoplasma. ¿Qué pasa en el citosol? Como lo vimos en la lámina anterior, hay una enzima que es la ATP-citratoliasa, que se va a encargar de dividir o de convertir el citrato en oxalacetato y acetil-CoA. Y así tenemos el acetil-CoA afuera. Recuerden que hablamos que la principal fuente de acetil-CoA en esta condición, en estado postprandial, en presencia de insulina, es la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es una enzima intramitocondrial. Ahora, la lipogénesis es una vía citoplasmática. Y todo lo que va a salir de la mitocondria tiene que tener una forma de salir, porque la membrana mitocondrial interna es altamente selectiva. ¿Cómo sale ese acetil-CoA? ¿Cómo sale el acetil-CoA de la célula, de la mitocondria? A ver si me están siguiendo. ¿Cómo sale de la mitocondria el acetil-CoA? En forma de isocitrato. Cerca, en forma de citrato. El isocitrato, o sea, la isocitrato deshidrogenasa se inhibe. Recuerden que el isocitrato deshidrogenasa es la que va a degradar el isocitrato. ¿Ok? La isocitrato se inhibe, el isocitrato deshidrogenasa se acumula el isocitrato y el isocitrato se transforma en citrato por una reacción reversible. La politasa que convierte el citrato en isocitrato es capaz de convertir el isocitrato en citrato. O sea que la ligasa actúa afuera. Afuera. O sea, primero sale el citrato y después se la parte. Correcto. El citrato debe salir de la célula porque la ATP-citratoliasa es una enzima citoplasmática, no es una enzima intramitocondrial. El oxalacetato regresa en forma de por las lanzaderas de palato y el acetil-CoA va a ir a la síntesis de ácidos grasos. Una de las primeras reacciones que tiene que ocurrir es que ese acetil-CoA debe ser carboxilado. Y las reacciones de carboxilación dependen de biotina, que es una vitamina, que es la vitamina B1. La biotina entonces va a ser absorbida y metabolizada para permitir entonces la transferencia de grupos carboxilos. Y es lo que ocurre en la reacción en la cual una molécula de, aquí dice bicarbonato, que algunos libros dicen CO2, no importa, a nosotros lo que nos interesa es que esta unidad de carbono va a ser sumada a la estructura de esta sustancia. En este caso, en esta reacción, vamos a convertir el piruvato en oxalacetato, pero en la reacción que a nosotros nos interesa, vamos a convertir el acetil-CoA en malonil-CoA, convirtiendo una sustancia de 2 carbonos en una sustancia de 3 carbonos. Y eso es catabolizado por la biotina. Ok, la enzima clave en la síntesis del colesterol es la ácido graso sintasa. La ácido graso sintasa, al igual que la piruvato deshidrogenasa, es un complejo multienzimal. No es una enzima, sino que son varias enzimas que catalizan varias reacciones, pero estas enzimas están unidas en un complejo que lo que hacen es transformar sucesivamente estos compuestos, siendo el producto de una enzima el sustrato de la siguiente. Pero no solamente es que son una línea metabólica o una vía metabólica, sino que son literalmente un conjunto de enzimas que están pegadas una a la otra. Si nosotros tomamos y escindimos estas estas enzimas y las dividimos en sus componentes independientes, no funciona.
Funcionan solo cuando están ensambladas en ese complejo multienzimático. La síntesis de ácidos grasos entonces tiene tres fases. Una fase de iniciación, que es donde vamos a unir un acetil-CoA y un malonil-CoA a un malonil-CoA para dar un origen a un compuesto de 4 carbonos. La fase de elongación, en donde este compuesto de 4 carbonos se le es adicionado 2 carbonos progresivamente hasta llegar a los 16 carbonos del ácido palmítico, y la fase de terminación, cuando el ácido palmítico está completo y entonces se separa de la enzima. Luego ese ácido palmítico o ese palmitato se une al glicerol fosfato para esterificarse en forma de triglicéridos, LDL, circulación, hígado. Tejido adiposo, perdón. Entonces, en la iniciación vamos a tener que además del complejo multienzimático, nosotros tenemos una proteína clave, que es la ACP, que es la proteína portadora de acilos. Ella se encarga de proporcionar el espacio, por decirlo de alguna manera, en donde estos aciles están unidos a ella para poder irse transformando en ese proceso de iniciación, elongación y terminación. La ACP como tal no es una enzima, simplemente una proteína transportadora. Tiene dentro de su estructura, aunque tiene una estructura bastante compleja, a nosotros nos interesan solamente dos residuos o dos posiciones. Una posición en donde hay un residuo de cisteína. Con dificultad recordarán que la cisteína es un aminoácido que tiene un grupo tiol en su cadena lateral, que es el que nos proporciona este grupo SH que nosotros tenemos acá. Y la panteteína, que también no es un aminoácido, pero una estructura que tiene un grupo SH en su extremo terminal. Recuerden que estos grupos tioles son indispensables para la síntesis o para la generación de enlaces de alta energía, que son necesarios para poder permitir la síntesis de un compuesto. Entonces, tenemos la enzima, que es la ácido graso sintasa, y tenemos una proteína transportadora, que es la ACP. Debemos haber generado ya el acil-CoA, un acetil-CoA, se debió haber unido a un CO2 para dar origen a malonil-CoA. Y nosotros entonces vamos a tener el acetil-CoA que proviene del citrato que proviene de adentro del ciclo de Krebs, ¿okay? Y esto viene de la división de este citrato en oxalacetato y acetil-CoA. Y un malonil-CoA que proviene entonces de la carboxilación de una molécula de acetil-CoA, ¿okay? Entonces tenemos estos compuestos que están acá. ¿Cómo se carboxila el acetil-CoA en presencia de CO2 o de bicarbonato? Por una acil-CoA carboxilasa que depende de biotina y necesita de ATP, va a agregar este carbono a la estructura del acetil-CoA para generar malonil-CoA. Esto que tenemos acá es acetil-CoA. Recuerden que el acetilo es esto. Eso es el acetilo. ¿Ok? Si este acetilo se une a la coenzima A, entonces es acetil-CoA. Y si a esto nosotros le agregamos otro carbono más, entonces esto se llama malonil-CoA. Eso es todo lo que es acetil-CoA y malonil-CoA. Ok. Recuerden entonces que cuando nosotros contamos esto, decimos que esto es el carbono 1, esto es el carbono 2 y que esto es el carbono 3. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Ok? Pero que cuando le ponemos letras griegas decimos que este es el carbono alfa y que este es el carbono beta. O en este caso podría ser omega porque solamente tiene 2 carbonos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por aquí están dormidos pensando en biología. No. Salimos de anatomía. Ahora es anatomía. No, ya salimos hoy de anatomía. Siempre fue anatomía.
fisiología y esta semana anatomía también. Ya, esta semana ya es de usted. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Ahorita viene ese quiz. Ajá, entonces, ¿qué vamos a tener? El primer paso es la iniciación de la formación de un primer compuesto de 4 carbonos. Para ello, lo primero que tiene que ocurrir es que una transacetilasa va a tomar el grupo acetilo del acetil-CoA, va a liberar la coenzima A y va a unir el acetil-CoA en el residuo de cisteína. Mientras que va a tomar el malonil, esta misma transacilasa, recuerden que acil es ácidos grasos. Cuando hablamos de acil, hablamos de ácidos grasos. Entonces este acil transacilasa, que lo que hace es transfiere el malonil-CoA desde la coenzima A el residuo de panteteína de la ACP. Y ya tenemos entonces una ACP que tiene un acilo en el residuo de cisteína y un malonilo en el residuo de panteteína. Y estamos listos para comenzar el proceso. ¿Qué va a pasar entonces? Que este malonilo, por una beta-cetoacil sintasa, va a ser transferido hacia la posición del residuo de cisteína. Permítanme corregir aquí. El acilo que está en el residuo de cisteína es transferido al malonilo que está en el residuo de panteteína. Y se va a liberar un CO2. Y ahora tenemos una molécula que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, que es lo que nosotros vamos a necesitar. Ahora, esto que está acá es un ácido graso. Eso que está allí, que si estuviese libre, sería esto. No me da vibras de ácido graso. No me da vibras. Pero no sé. Es bueno. ¿Eso es un ácido graso? No me da vibras. Carboxilo. ¿Tiene un qué? No le veo el grupo carboxilo, no se lo veo. Ajá, tiene el carboxilo aquí. Pero tiene esto. Dice doble enlace, ¿En qué carbono? En el carbono beta. En el carbono beta nosotros tenemos ese grupo funcional. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Carbonilo. ¿Cuál es la función química? Entonces nosotros tenemos allí un beta-cetoacil. Beta-ceto. Beta por ¿Qué es esto? ceto por el Beta-ceto y acil, que es todo esto. Porque es un ácido graso. O sea, es potencialmente un ácido graso, solo que tiene un grupo carbonilo en la posición beta o en el carbono beta. Entonces tenemos un beta-cetoacil. ¿Ok? Ese beta-cetoacil tiene que llegar a convertirse en un ácido graso, un acilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto hay que reducirlo. Lo que ocurre es que un grupo ceto se reduce a un hidroxilo y luego ese hidroxilo se va a reducir a un doble enlace. Y luego ese doble enlace se le va a meter aquí un hidrógeno para romper el doble enlace y tener ya la estructura. Recuerden que vamos a crear un ácido palmítico y el ácido palmítico es saturado. No tiene dobles enlaces en ninguna parte y tiene 16 carbonos. Entonces vamos a ir transformando. Lo primero que ocurre es que este beta-cetoacil unido al ACP se va a sufrir una primera reacción en donde una beta-acetacil reductasa, que depende de NADP reducido, va a tomar los equivalentes reductores del NADP y los va a meter aquí. Un hidrógeno aquí y un hidrógeno aquí. ¿Ok? Un hidrógeno aquí, un hidrógeno aquí y nos vamos a convertir en esto. ¿Cómo se llamará esto?
¿Cómo se llamará ese compuesto? Beta. Beta. Ceto. No. No, ya no es ceto. No, hidro. No. Ajá, beta hidroxiacil. Beta hidroxiacil. ¿Por qué? Porque tenemos un Ceto, grupo es un grupo hidroxilo hidroxilo. en el carbono beta. Entonces, el beta cetoacil se reduce a un beta hidroxiacil. Ese beta hidroxiacil va a sufrir una reacción de deshidratación. Se va a sacar esta molécula de agua de aquí. Le vamos a sacar esta molécula de agua de acá por una beta hidroxiacil hidratasa. Y lo vamos a convertir en esto que está aquí, que ya no tiene esto, y lo vamos a convertir en un acil alfa beta insaturado. Entre el carbono alfa y el carbono beta nosotros tenemos una insaturación. Pues lo vamos a convertir en un acil alfa beta insaturado. ¿Qué nos falta? Quitar esto. Y para quitar eso hay una otra reacción de oxidorreducción que va a convertir nuestro acil alfa beta insaturado en un acilo completamente saturado. La enzima se llama enodil reductasa y depende también de NADP reducido. Los equivalentes reductores del NADP se mete uno aquí y uno aquí para romper el doble enlace y convertirlo en un acil saturado. En este caso es butiril ACP. ¿Por qué? Porque tiene 4 carbonos. Butano, butiril. Buta, 4. Ok, eso fue la fase de iniciación. Ahora, ese ácido graso de 4 carbonos tiene que llegar a ser un ácido graso de 16. Y ese proceso se va a repetir de 2 en 2. Entonces, lo primero que va a suceder es que una transacilasa va a mover nuestro acil saturado a la posición cisteína y va a anexar un malonil CoA en la posición de panteteína. Luego, nuestro acil de 4 carbonos se va a mover al residuo de panteteína y se va a retirar una molécula de CO2. Y en el proceso de elongación, lo que va a hacer es una serie de reacciones similares a las de la etapa inicial en la que se formará un beta-acil pero de 6 carbonos. La beta-cetoacil sintasa mueve el butiril de la posición cisteína al malonilo, ubicado en la posición de panteteína, y se elimina un CO2 como ocurrió con el malonilo y el acetilo, que es esa reacción que ustedes tienen ahí. Y entonces ahora tenemos igual, tenemos un ACP con un ácido graso de 6 carbonos que tiene un grupo ceto en el carbono beta. Se va a llamar igual beta ceto acil, ACP, porque está unido al ACP. Ese beta cetoacil, ACP, va a sufrir primero una reacción de oxidorreducción en el cual se le van a anexar 2 equivalentes reductores que vienen del NADPH reducido y se va a transformar en un beta hidroxiacil. Y ese beta hidroxiacil posteriormente de una reacción de deshidratación se va a convertir en un acil alfa beta insaturado y luego otra reacción de oxidorreducción agrega 2 equivalentes reductores más para tener entonces un ácido graso de 6 carbonos completamente insaturado. Si es de 6 carbonos, ¿cómo se llama? Acil, correcto. El proceso se repite nuevamente, se vuelve a colocar un malonilo, se vuelve a transferir el ácido graso de 6 carbonos a la posición al residuo de panteteína y se produce una descarboxilación. Tenemos entonces ya un beta cetoacil, pero ya no de 6 sino de 8 carbonos. Luego ese
una primera reacción de óxido-reducción agrega 2 equivalentes reductores para convertirlo en beta-hidroxiacil. El beta-hidroxiacil se deshidrata a un alfa-beta, un acil alfa-beta insaturado, y luego otra reacción de óxido-reducción mete los otros 2 equivalentes reductores para desaparecer el doble enlace. Y vamos a tener entonces el carbono, el ácido graso de 8 carbonos. Y eso se va a repetir una y otra vez de 2 en 2 hasta llegar al ácido graso de 16 carbonos, que es el que estamos buscando. En ese caso vamos a tener el proceso de terminación, en donde una tiosterasa va a romper un enlace y va a liberar el ácido palmítico. ¿Para qué sirven esos ácidos grasos? Bueno, esos ácidos grasos pueden ir a la síntesis de triacilglicérido o pueden ir a la síntesis de diacilglicerol-fosfato, y ese diacilglicerol-fosfato ir a la síntesis de fosfolípido, a la síntesis de ceramidas y a la síntesis de esfingolípidos. El propósito del ácido palmítico entonces es almacenar. Correcto. Es nuestra forma de almacenaje de energía. Ok. Vamos a ir a algo rápido. Pero eso como que es mi culpa. Y está buenísimo. La síntesis de colesterol. No son las mías, pero no sé qué cosa. Ok, recuerden entonces, recordamos una y otra vez que la glucosa en el músculo esquelético en presencia de insulina puede ir a glucogénesis para transformarse en glucógeno. Ese glucógeno puede ser degradado a glucosa en el músculo para la contracción muscular. La glucosa se transforma en piruvato en la glucólisis, el piruvato se transforma en acetil-CoA en la piruvato deshidrogenasa, y este acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs a generar equivalentes reductores, a generar ATP por fosforilación a nivel de sustrato, y esos equivalentes reductores van a ir a la cadena respiratoria para la síntesis de energía. El músculo es un tejido altamente energético, necesita mucho ATP para la contracción, si lo contrae. El tejido adiposo, que también capta glucosa dependiente de insulina, porque también expresa GLUT4, entonces esa glucosa puede ir a glucólisis, pero en el caso, aunque parte de esa glucosa va a ir a la síntesis de energía, el tejido adiposo es un tejido energéticamente poco exigente, por lo que una buena parte de esa glucosa va a terminar generando el glicerol-fosfato, para que ese glicerol-fosfato se utilice para la esterificación de los ácidos grasos que está sintetizando el hígado. El ácido graso no se sintetiza aquí. El ácido graso se sintetiza en el hígado lo envía en forma de VLDL o viene de la dieta directamente ese ácido graso, y la lipoproteína lipasa es la que se encarga de tomar estos ácidos grasos de la lipoproteína. El ácido graso entra al tejido adiposo y el tejido adiposo tiene su propio glicerol-fosfato para sintetizar triacilglicéridos. En el caso del hígado, el hígado tiene un GLUT2 que no es dependiente de insulina, pero que sí es dependiente de concentración, porque tiene un KM muy bajo, tiene una muy alta, una muy baja afinidad por la glucosa. Entonces solo transporta glucosa en altas concentraciones de glucosa, como esta. Acabamos de comer un plato de pasta, arroz con pollo, o unos bollitos, o nos comimos un pastelito pequeño, no sé, nos tomamos una malta, un refresco, un Nestlé, un jugo,
todo eso tiene gran cantidad de azúcar y por supuesto la glucosa aquí es donde puede ir a más destinos. Parte de la glucosa va a ir a glucogénesis para la síntesis de glucógenos, parte de esa glucosa va a ir a la glucólisis para la generación de piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA, ciclo de Krebs, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, obtención de energía. Parte de esa glucosa, cuando los niveles o los requerimientos energéticos están satisfechos, los niveles de ATP están elevados, entonces inhibición del isocitrato de deshidrogenasa, acumulación de citrato sale de la célula, de la matriz, y allí entonces el acetil-CoA es liberado para formar varonil-CoA y para unirse con la sintasa de lípidos para generar ácidos grasos con glicerol se esterifican y esos triacilglicéridos se unen a ApoB100 y se envían a la circulación en forma de VLDL. Pero también parte de esa glucosa puede ir a la síntesis de aminoácidos no esenciales y parte de esa glucosa puede ir a la síntesis de colesterol. Señores, aquí es importante destacar, y va a ser muy importante que lo mantengan siempre presente cuando volvamos en septiembre, que nosotros sintetizamos colesterol. El 90% del colesterol que nosotros utilizamos lo sintetizamos nosotros. Que el colesterol es necesario, el colesterol se necesita para sintetizar sales biliares, el colesterol se necesita para sintetizar membranas plasmáticas, el colesterol se necesita para sintetizar hormonas esteroideas, pero el exceso de colesterol es dañino. El problema en sí no es el exceso del consumo de colesterol, sino el exceso del consumo de carbohidratos y la resistencia a la insulina que esto genera en términos generales. Y lo veremos en la siguiente unidad, el efecto que tiene la gran cantidad de triacilglicéridos, por ende el sobrepeso y la obesidad, sobre el aumento de los niveles de colesterol. Pero nosotros sintetizamos colesterol y necesitamos cierta medida de colesterol, cierta cantidad. El colesterol se va a sintetizar principalmente en el tejido hepático. El tejido hepático, además de sintetizarlo, tiene la capacidad de almacenarlo en almacenes o pool de colesterol. Él es capaz de utilizar ese colesterol para la síntesis de ácidos grasos para la síntesis de sales biliares y ese colesterol es altamente regulado. Cuando el colesterol hay un exceso de colesterol, uno de los mecanismos principales que tiene la regulación del colesterol es bajar el receptor de LDL. Se quita el receptor de LDL de la membrana y por ende el hígado no capta colesterol. El colesterol es un lípido esteroideo, recuerden que es de naturaleza inicialmente isoprenoide, que el principal o que está constituido de un anillo que se llama ciclopentano peridrofenatreno y que además de eso tiene 27 carbonos. Existen dos formas: el colesterol libre, que es el colesterol que tiene un grupo hidroxilo en la posición 3, o el colesterol esterificado, que es al que se le ha unido un ácido graso en ese hidroxilo de la posición 3. Eso es el ciclopentano peridrofenatreno, que ustedes lo usan solamente para demostrar que se saben palabras difíciles en medicina. Ciclopentano Y esa es la estructura del colesterol. Colesterol que tiene un grupo hidroxilo en la posición 3 y una cadena hidrocarbonada entre los carbonos 20 al 27. El colesterol esterificado es esto. Aquí está el hidroxilo libre y aquí hay un ácido graso esterificado con ese hidroxilo de la posición 3. Que ese colesterol en el hígado es tomado en conjunto con los triacilglicéridos y que se sintetizan, se almacenan o se empaquetan con la ApoB100 en forma de VLDL, que la VLDL va a ser el origen de la LDL luego de su metabolismo. Que la VLDL, cuando se le quitan los triacilglicéridos y la ApoC, se convierte en IDL, que cuando pierden el ApoE y una mayor cantidad de triacilglicéridos por la lipasa hepática se van a convertir en IDL, las IDL se convierten en LDL, que tiene principalmente colesterol, una pequeña cantidad de triacilglicéridos y solo tiene ApoB100.
Ese colesterol también se utiliza para la síntesis de sales biliares primarias, que son necesarias como... ¿Para qué son las sales biliares? Para emulsificar la grasa, no había dicho. ¿Para qué? No. Para emulsificar, creo que era que había ¿Para dicho emulsificar qué las cosa? grasas. ¿En dónde? En el duodeno. En el duodeno. Para permitir la digestión de las grasas. O sea, se tiene que formar una micela con las sales biliares y las grasas, el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos que nosotros nos estamos comiendo en aquella parrilla que se comieron, que tenía aquel bordecito blanco, el pedacito de carne o el chorizo que se comieron que le echan bastante grasita, y cuando tiene bastante grasita es cuando es bueno. O en la piel del pollo de Arturo. Es para que sepan dónde está la grasa. Para que sí. Ok. Recuerden entonces que el hígado almacena este colesterol y que el hígado además expresa un receptor para la LDL, el receptor de ApoC, y expresa un receptor para la HDL, que su ligando es la ApoA1. Y estos dos receptores van a permitir que el hígado capte ese colesterol, ese exceso de colesterol que los tejidos no han captado porque sencillamente no lo necesitan. Pero que cuando el pool de colesterol, el almacén de colesterol se llena, uno de los mecanismos protectores del hígado es disminuir la concentración de estos receptores en la membrana, por ende la captación de estos, y estos van a quedar circulando más tiempo, lo que hace que se metabolice el HDL y la LDL pueda viajar al interior del espacio subendotélico. Que el colesterol de la dieta se va a esterificar con las sales biliares en la luz del intestino, y es el colesterol libre el que se absorbe en el enterocito para formar parte del kilomicrón, que es el que va a circular por el torrente circulatorio. De todas maneras, todo esto lo vimos, como el kilomicrón naciente solo tiene ApoB48 y recibe la ApoC2 y la ApoE de la HDL en la circulación para dar origen al kilomicrón maduro, y ese kilomicrón maduro es metabolizado gracias a la presencia de la ApoC2 y en presencia de insulina por la lipoproteína lipasa, y los ácidos grasos que tiene este kilomicrón van a ir al tejido adiposo para su esterificación. Parte de estos, cuando pierden la ApoC2, producto de la acción de la lipoproteína lipasa, se van a convertir en kilomicrones remanentes, y estos kilomicrones remanentes tienen su receptor a nivel del hígado para su metabolismo. Eso pasa con el colesterol exógeno. La mayor parte del colesterol se sintetiza en el hígado y sale del hígado en forma de LDL. En el camino se transforma en IDL, luego en LDL, que tiene principalmente el colesterol de síntesis endógeno, que es más del 90%. Ese colesterol endógeno, su síntesis se puede dividir en tres fases: una fase pre-isoprénica, una fase isoprénica y una fase esteroidea. Esta síntesis ocurre principalmente en el citosol, es regulada por la insulina porque su enzima clave, que es la HMG-CoA reductasa o la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, es la enzima clave, la enzima regulada, la única enzima que tiene regulación y que es regulada positivamente por la insulina. ¿Quién la inhibe? La inhibe el colesterol por retroalimentación negativa. Si hay mucho colesterol, el colesterol inhibe la actividad de la HMG-CoA reductasa. Y algo que tienen que saber, porque lo van a escuchar, porque creo que lo vamos a seguir escuchando, porque las vamos a seguir utilizando, es que el principal regulador farmacológico de la actividad de la HMG-CoA reductasa son las estatinas. Atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, que probablemente ustedes ya conocen, quizás han tomado o conocen a alguien que las toma o las ha tomado. Ellos son un inhibidor de la actividad de la HMG-CoA reductasa, un inhibidor no competitivo. En la etapa preisoprénica que ocurre en el citosol, lo primero que va a suceder que dos moléculas de acetil-CoA con una tiolasa se le va a remover el CoA y se van a convertir en acetoacetil-CoA, que es la unión de dos acetil. Un CoA se va
y entonces quedamos solamente con un CoA del otro acetil-CoA. Luego, 2 acetoacetil-CoA van a dar origen a el acetoacetil-CoA junto con otro acetil-CoA va a dar origen al 3-hidroximetilglutaryl-CoA, y ese 3-hidroximetilglutaryl-CoA va a ser reducido a mevalonato, que es este compuesto que tenemos acá. El mevalonato de 6 carbonos, eso es la fase preisoprenica. En la fase isoprénica, el mevalonato se va a convertir en isopentilo, y esto tenemos aquí es una unidad isoprenoide. Es lo que nosotros conocemos, o es lo que se conoce como isopreno, y por eso es que se llama fase isoprénica, porque el compuesto se parece a él. Entonces, ese isopentilo pirofosfato se transforma en anil pirofosfato, que es un compuesto de 10 carbonos, la unión de 2 isopentil pirofosfato, y luego se agrega otro isopentil pirofosfato para dar origen a farnesil pirofosfato, y ese farnesil pirofosfato por la escualenosintasa se va a convertir en escualeno, que es la unión de 2 farnesilpirofosfatos. 2 farnesilpirofosfatos que tienen 15 carbonos juntos forman el escualeno del betacarbono. Luego viene la fase esteroidea, que es la única fase de la síntesis que se produce en el endoplasma, en donde el escualeno finalmente se convierte en lanosterol, luego en sinosterol y finalmente en colesterol. Y aquí me interesa que ustedes sepan cuál es la regulación de esto. Yo no les voy a preguntar la fase, los nombres de los compuestos ni nada de eso, pero sí me interesa que sepan cómo se regula esa vía. Y para saber cómo se regula esa vía, simplemente tienen que saber cuál es la regulación de la HMG cuadradurasa. Listo, es todo lo que necesitan saber. Llegados hasta aquí, recuerden que el colesterol sirve para la síntesis de sales biliares y que el colesterol también va a llegar a los tejidos para la síntesis de hormonas esteroideas, así como la síntesis de vitamina D que inicia con colesterol. ¿Preguntas? Dicho esto, hemos terminado con anabolismo y estamos listos para el examen, que será el próximo martes. Pero tienen que resolver esto.